Hola, hola, bienvenidos, buenos días. Bien, el día de hoy nos reunimos a nuestro año de activación de un curso de milagros. Ya hemos iniciado como hace 18 días aproximadamente y es la primera clase introductoria de un curso de milagros en nuestra formación de un curso de milagros. Bien, hoy nos toca hablar sobre uno de los temas más importantes de la formación, que es las trampas del ego. Eh, yo quisiera saber si me escuchan, por allí me ponen en el chat si es sí, si es no, porque de rato en rato mi conexión a internet, como les dije, está un poco inestable debido a la falta de luz. Bueno, se ha ido el alumbrado eléctrico aquí por mi casa y pues, espero que sí se escuche. Bien, entonces, si en caso veo que hay intermitencias, voy a tener que apagar la cámara de la cámara para que optimizarse mejor el internet. Bien, entonces hoy iniciamos con la parte introductoria de un curso de milagro, que son las trampas, específicamente sobre el ego, pero vamos a hacer una pequeña introducción acerca de un curso de milagros. Este es un espacio sagrado de recuerdo, no de aprendizaje nuevo, ¿sí? Aquí vamos a esforzarnos, sino a desaprender el miedo específicamente y permitir que el amor ocupe su lugar natural. El curso no se corrige, ¿sí? Justamente aquí una bienvenida, ¿sí? Eh, lo que nosotros corregimos con este curso es la percepción. No se lucha para la verdad, sino vamos a encender nuestra luz y no buscamos fuera, sino dentro. ¿Pero qué? Nuestros recuerdos de quiénes somos realmente. Cada una de estas lecciones es una invitación suave a soltar el juicio, la culpa, la separación, ¿sí? Y a permitir que los milagros, pues así se llama, un curso de milagros, que es básicamente cambio de percepción, y es lo que siempre hablamos en la formación de autoconocimiento, que es uno de los objetivos de todas las herramientas que les compartimos semana a semana. Ese cambio de percepción, que prácticamente son los milagros en un curso de milagros, ocurren de manera natural. O sea, cada uno de ustedes independientemente lo tiene que lograr. ¿Sí? Y no es que nosotros les generemos los, no, nosotros no. Son ustedes quienes se van dando cuenta, quienes se van recordando, van haciendo las tomas de conciencia que necesitan para poder hacer ese cambio de percepción. Porque la percepción definitivamente tenemos muchas veces errada. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es respirar profundo. No tenemos que hacerlo perfecto, ¿sí? Solo tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Como dice aquí en la expresión, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así que bienvenidos al camino del perdón, la conciencia y la unidad. Los milagros no se fuerzan, simplemente se permiten. ¿Ok? Entonces, uno de los objetivos más importantes de un curso de milagros es facilitar la transformación individual hacia la paz interior y la comprensión de la unidad de la realidad, guiando al estudiante a reconocer su propia responsabilidad en la creación de su propia experiencia. Así que ver el amor y el perdón específicamente como medios para deshacer la culpa y alcanzar así la felicidad. Así que las trampas del ego. Justamente he decidido titularlo así, ¿cómo superarlas para mejorar nuestra vida? Todos sabemos que el ego es muy hábil, algo que tiene generaciones de existencia. Este se va a alimentar de los problemas específicamente, del victimismo y de los juicios, su comida favorita. Estas conductas las observamos cuando no nos responsabilizamos de nuestros actos ni de nuestros estados emocionales y echamos la culpa a alguien o a algo externo a nosotros. Esa es la típica, ¿no? Todo el tiempo estamos en esa situación cuando desconocemos o nos desconocemos a nosotros mismos. Por lo mismo, mientras busquemos culpables fuera, repetiremos las mismas historias siempre.
¿sí? Puesto que no podemos cambiar a los demás. Es como un proceso en el que nos metemos voluntariamente. Cambiar es nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Nuestras experiencias, ver con nosotros mismos. Eso es autoconocimiento. Justamente hoy vamos a hablar de cómo podemos poner al ego a nuestro servicio, ¿sí? Identificando algunos de sus mecanismos, ¿sí? De los mecanismos que nosotros mismos usamos de forma inconsciente para seguir viviendo como víctimas y así recuperar las riendas de nuestra vida. Bien, entonces, aquí vemos cómo todo el tiempo estamos interactuando con nosotros mismos, creyendo que lo que afuera vemos es real. Bien, entonces, ¿qué es el ego y para qué sirve? Pues el término ego proviene del griego y significa yo, ¿ok? Hace referencia a una parte de nuestra psique que engloba un conjunto de ideas, sentimientos, percepciones conscientes con las que nos identificamos, ¿sí? Sin embargo, la imagen que tenemos de nosotros mismos es muy limitada y puede muchas veces condicionarnos. Por lo tanto, es necesario que seamos conscientes de cómo se manifiesta el ego en nuestra vida. Estas limitaciones las podemos ver cuando creamos una identidad alrededor de la cual conformamos nuestro mundo. Por ejemplo, cuando digo, yo soy mujer, ¿sí? Yo soy alta, soy baja, soy profesora, soy nutri, soy padre, soy madre, soy español, soy católico, etcétera, etcétera, etcétera. El soy, ¿no? Y también existen características personales como que soy generosa, soy amable, soy tímida, soy impaciente, etcétera, etcétera, ¿no? Soy el que alegra las fiestas, y así. Entonces vamos identificándonos, ¿verdad? Pues lo que crees ser te aleja definitivamente de lo que realmente eres. Es una frase que engloba perfecto esto del ego, ¿no? Entonces, a partir de estas distinciones, empezamos a crear imágenes con las que nosotros nos estamos identificando todo el tiempo. Creemos que somos eso y que no somos todo lo demás, ¿sí? Esto hace que separados, especiales, ¿sí? Unos de los otros. Que decimos, tú eres tú y yo soy yo, tú estás ahí, yo estoy acá, yo pues sí, o sea, yo no estoy viviendo esto es real, digo, ¿no? Entonces, esto nos limita nuestra potencialidad a una identidad limitada y limitante. Claro, porque muchos dicen, pero yo estoy viendo, estoy verificando, estoy comprobándolo, dicen, ¿no? Aquí estás tú y yo estoy acá, o sea, eso no es, eso es objetivo, ¿sí? Y esa situación hace que, pues definitivamente, empecemos a inconsistencias, incoherencias en nuestro interior. Como decía David Hawkins, si echamos un vistazo a la vida humana, que es esencialmente una larga lucha para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Claro, siempre estamos en incoherencia debido a esta característica que tiene el ego. Pero ¿para qué sirve el ego? Pues el ego no es bueno ni malo, ¿sí? Simplemente es una herramienta necesaria porque precisamos una identidad para funcionar en este mundo, si no, no podríamos vivir. Siempre les doy el ejemplo del bebé. Un bebé, ¿cómo es? Pues él no distingue si esto es peligroso o no. Hay que estar cuidándolo todo el tiempo, porque incluso hasta se puede tirar del quinto piso y pues, ¿no? De esa manera, ¿ok? Entonces es importante la presencia de unos en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿para qué? De esta manera sobrevivimos a este mundo dual, ¿ok? Tiene característica dual el ego, porque el mundo en el que vivimos, ¿sí? Dual. Entonces, pero cuando nos aferramos a esa identidad de manera inflexible y realmente creemos que lo que somos se limita a esa imagen. De este modo, tenemos al poder de manejar nuestra vida a una parte de nosotros, ¿sí? Y estructuramos todo esto en nuestros primeros años. Allí lo programamos, literalmente, cuya función, la función del ego, es protegernos y mantenernos a salvo. Gracias a estas programaciones, gracias a estas situaciones que hemos vivido en la infancia, es que nos hemos mantenido vivos y a salvo. ¿Ok?
El ego evita que hagamos cambios para no poder perder el control o para no perder el control, porque le encanta el control al ego. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestro ego es muy, pero muy grande? Pues nos encanta el control, todo tenerlo así, ¿no? Bien controladito, que no se nos salga de las manos. El problema es que muchas veces las amenazas que percibe el ego no son reales, sino proyecciones del pasado. Y esto nos impide desarrollar otras facetas de nuestra personalidad que nos permitirían adaptarnos mejor a nuestra situación actual. ¿Sí? Esta información viene del pasado, pues definitivamente lo mantiene allí. ¿Sí? Pero aparte de nuestra mente, argumentos para justificar, literalmente para justificarnos, ¿sí? Lo que todo el tiempo hacemos y no hacer cambios que necesitamos para sentirnos mejor. Los programas son fuertes, ustedes han podido dar los acompañamientos, nos cuesta soltar, nos cuesta perdonar, nos cuesta darnos cuenta que nos estamos haciendo literalmente. ¿Sí? Entonces, vendría el ego. Bueno, aquí hay una imagen que dice, ¿no? ¿Qué es el ego? Pues en pocas palabras, es esa parte nuestra que necesita más amor, necesita integrarse, necesita unificarse, ¿sí? No es el otro quien te hace daño, sino eh, eso lo sostiene el ego. Eso sostiene el espejo, te muestra la herida del ser. Espero que la conexión no esté intermitente, porque por acá rato me sale que espero que estén escuchando. Entonces, el ego debe ser una parte natural de nuestra psicología humana. ¿Sí? El ego es un aspecto importante de nuestra naturaleza y de la estructura psicológica del ser humano. Lo necesitamos para conformar nuestra identidad, así decimos, y mantener nuestro estilo. Eso también es muy importante. Entonces, nuestro autoconcepto está directamente relacionado con nuestro ego. ¿Ok? De todos modos, es preciso observar si la imagen que tenemos de nosotros mismos no está sobrevalorada, ya que pueden comportamientos excéntricos antes. Todo esto sucede cuando tenemos un concepto infravalorado, es decir, cuando estamos con una autoestima muy dañada. Esto son polaridades, como puedo ver, ¿sí? Un narcisista y una persona que se muy, con un concepto, un autoconcepto infravalorado, ¿sí? Son polaridades, que son expresiones de nuestra experiencia que tenemos que por allí, en algún momento de nuestra vida, transitar esas polaridades, pero regresar siempre al equilibrio. Eso nos permite conocernos, ¿sí? Experimentar esas expresiones polares o esas expresiones de polaridad nos permite, nos da mucho no, bueno, tenemos de alguna manera la capacidad, o mejoramos nuestra capacidad de poder lograr estamos en polaridad, sin esperar, no podemos lograr el equilibrio porque desconocemos, ¿no? Por eso es tan importante las relaciones interpersonales. Ahora, eh, si nosotros no necesitamos estas habilidades, simplemente no vamos a reconocer nuestro verdadero valor. Hola, 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 nuevamente por aquí. Me botó. Lo que pasa, ya había comentado, internet está un poco. Espero que sí me escuchen. Bueno, solamente estoy esperando que. Sí, sí se escucha, maestra. Sí, listo. Gracias, Edith. Bien, no parece que quiere mostrarse la tarea.
Pero si no, voy a tener que... Sí se ve, ¿cierto? Creo que ya se ve. Sí, sí se ve. Ojalá no se vaya. Gracias. Bien, entonces, todos tenemos un ego. Sí, eso es irreprochable. Todos tenemos un ego. Y no es algo que se encuentre fuera, ¿sí? Ni algo que lo tengamos que ver o de lo que tenga. De nosotros va a depender cómo lo estamos usando, si lo aprovechamos para nuestro crecimiento o nos valemos de sus artimañas para justificar nuestras acciones y no cambiar, porque esa es la clave de todo este proceso. Ahora, el opuestos. Aquí esta imagen, eh, esto es lo que nosotros somos realmente, el self, que también lo llamamos así en autoconocimiento, lo que realmente soy es ese observador de lo observable, ¿sí? Mientras que el ego es lo que yo creo ser, un yo que se identifica con un cuerpo limitado o limitando así su conciencia. Pues, he apagado la cámara porque el internet está un poco inestable. En cualquier momento me abandona la batería de la computadora. Bien, no sé, ojalá que se pueda compartir la pantalla. Si en caso no se puede, voy a compartir, voy a terminar de hablarles y ya le doy pase al maestro Nolasco. Ya desde el celular ya lo puedo acompañar a él, eh, y compartiendo su repaso, los textos de repaso de la semana. Bien, no se puede compartir. Así que voy a contar entonces solamente así. Aquí este punto que ya sobre cómo se crean los puestos, yo creo que sí es importante hacer esto. Eh, el ego va a crear los opuestos dividiendo la mente, ¿sí? En un curso de milagros el ego no es una realidad, porque crear es propio del amor, ¿no? Sino que va a fabricar ilusiones y a partir de una sola idea original. Entonces, la creencia en la separación surge aquí. Esa raíz que es separación. El ego solamente cree lo siguiente: estoy separada de la fuente, estoy separada de Dios, del amor. ¿Sí? Y esa creencia genera miedo, no necesita una estructura para sostenerse. Aquí es una imagen que creo que sume prácticamente todo este proceso. Aquí en esta imagen vemos el yo superior, que no es otra cosa más que lo que somos realmente, esa conciencia universal o espíritu, ¿sí? Que se va despertando en nosotros mismos cuando recordamos quiénes somos. Esa alma, el alma, que todos conocen el alma o la psique, el alma, es una conciencia individual, que todos somos, cada uno de nosotros somos conciencias individuales, somos almas, que en algún momento vamos a unificar con esa conciencia superior que es el espíritu, ¿ok? Todos, cada uno de nosotros vamos logrando la felicidad. Ahí tenemos al ego.
Bueno, voy a conectar el celular mejor, porque aquí ya no, desde el celular les hablo, ¿sí? Y ya finalizo con esto de las trampas del ego para poder darle pase al maestro Nolasco. Listo. A ver, espero que me escuchen mejor. Voy a salir de acá de la computadora porque no me sirve de nada la computadora ahorita. Bien, entonces, ¿cuáles son las trampas del ego? Específicamente, el ego utiliza varias artimañas o trucos, ¿ok? Y la única manera de sortearlos es reconocerlos y tomar acción. La primera es la creencia en la separación. Que en muchas ocasiones no somos conscientes de que nos comparamos con los demás con la intención de sentirnos especiales o diferentes. Cuando actuamos para demostrar que somos mejores o peores que alguien, lo hacemos desde el ego. Como decía Wayne Dyer, no necesitas ser mejor que nadie, solo necesitas ser mejor de lo que nadie solía hacer. Claro, un claro ejemplo de aquí lo vemos en los deportes, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona que se define como aficionada de un club de fútbol hace todo tipo de cosas para diferenciarse de otros equipos. Aquí es superior y rechaza enérgicamente a los rivales. Está actuando desde su ego. ¿Sí? Así también nacen esos bandos, ¿no? Los fanatismos religiosos, las nacionalidades, los partidismos, etcétera. El ego siempre busca que tengamos motivos para estar disgustados, para estar separados, sentirnos separados, víctimas y creer siempre que tenemos la razón. Ese es su objetivo. Es como dice, ¿no? Entre tu verdad y mi verdad se encuentra el punto que las une. Quien vive con esta conciencia debe ser un ser despierto. Y esto es importantísimo, porque cuando nosotros comprendemos que mi verdad y la verdad del otro confluyen, ¿sí? Y se unen en algún punto que vive, bueno, básicamente, que es la conciencia, que es esa conexión entre tú y yo, que es prácticamente somos lo mismo, se podría decir que esta persona tiene una conciencia ya despierta. Otra forma de cómo el ego de alguna manera nos, nos atrapa es a través de la culpa y el victimismo. Son temas que vamos a trabajar más a profundidad en las siguientes sesiones, en las próximas sesiones. Cada vez que creemos que los demás son responsables de lo que nos sucede, entregamos las riendas de nuestra vida al ego y nos autoproclamamos víctimas. Nos estamos justificando todo el tiempo y usamos todo nuestro conocimiento para seguir igual y no cambiar. Note la diferencia de percepción desde la conciencia de unidad, ¿sí? Una mujer cuenta que tiene un jefe al que no sabe ponerle límites y que ella acepta hacer el trabajo de los demás y no sabe el por qué actúa de esa manera. La buena noticia es que incluso cuando nos creemos víctimas de las circunstancias, es una elección que hacemos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la capacidad de volver a elegir y recuperar las riendas de nuestra vida. Otra forma también que tenemos o que el ego tiene para atraparnos es confundir el amor con el sacrificio. Aquí existe un abismo entre lo que es amor y sacrificio. Una persona que se sacrifica hace cosas que no quiere hacer, mientras que el sacrificio lo que busca es manipular, porque el amor simplemente se brinda, ¿sí? Es abundante y se multiplica cada vez que se comparte. Hay personas que solo se ocupan de dar a los demás y no se dan a sí mismas, por lo tanto son egoístas con ellas mismas. Usan el sacrificio como arma de manipulación para que los demás sientan lástima o hagan lo que ella quiere. Por ejemplo, con todo lo que hice por ti y me pagas así, ¿no? Eso es lo que solían decir nuestras abuelas. Una mente que sabe que no está separada de los demás, lo que ofrece al mundo se lo da a sí mismo, ¿sí? Y de ahí surge el dicho, si no te gusta lo que la vida te brinda, observa qué es lo que estás ofreciendo y con qué intención lo estás haciendo. Esto es importantísimo también.
Como desde este punto, desde las trampas del ego, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta que allí está la clave de todo nuestro proceso, ¿no? Entonces, el ego a nuestro servicio y cómo reconocer si es bueno o malo, porque en realidad el ego no es bueno ni malo, pero es necesario, ¿sí? Y hay que ponerlo a nuestro servicio. Y para ello debemos desarrollar nuestra gratitud hacia los demás y a todos, sin excluir absolutamente a nadie, porque un ego sano y bien estructurado no tiene que desaparecer, ni tampoco necesitamos luchar contra él. Al ser nuestra propia creación, podemos reconocerlo y hacerlo más flexible. Entonces es comprensible que debido a experiencias dolorosas pensemos que no podemos sentir gratitud por todos, sino que solo por quienes apreciamos y amamos. Sin embargo, no nos damos cuenta que a medida que negamos la paz a otro y elegimos el resentimiento por voluntad propia, estamos renunciando a nuestra paz interior. Esto no quiere decir que no nos enojemos, pero no justifiquemos lo que sentimos, ¿sí? Habrá experiencias que nos gusten y otras que nos disgusten. Esto es lógico. Pero si nos animamos a preguntarnos para qué las vivimos, esa pregunta nos llevará a mirarnos a nosotros mismos y a reconocer el modo en que nuestras decisiones contribuyen a que vivamos en incoherencia. Es importante reconocer porque esas incoherencias son las que nos conducen al sufrimiento, a la enfermedad y a todo aquello que ya conocemos, ¿sí? Que nos cuesta superar. Entonces, yo creo que con esto, porque las diapositivas las necesito, las imágenes, para que ustedes también puedan interiorizar mejor la información. La siguiente sesión, de cada 15 días, que sería nuestra siguiente sesión de repaso, nos vamos a reunir y allí yo creo que ya no se va a ir la luz. Ahí sí les voy a pasar las diapositivas que son importantes que ustedes las puedan ver y poder continuar con el tema siguiente. Nos vamos a quedar en esta parte. Yo sé que el maestro Nolasco con los repasos y además con su experiencia nos va a ejemplificar mejor lo que es el ego en sí y cuál es su propósito, porque esto es importante también, además de reconocer esas trampas para no caer, ¿sí? Para no dejarnos robar o no dejarnos secuestrar. Fácil yo lo digo, ¿no? El ego nos secuestra de repente la conciencia y es lo que de alguna manera estar atentos para no permitir que sucedan estas situaciones. Yo me disculpo, maestro Nolasco, bienvenido, muchas gracias por estar. Yo me disculpo porque sí, mi señal está muy, muy intermitente. Han visto cómo me he estado, literal, me he estado botando de la computadora. Así que lo dejo para que continúe. Eh, Voy a proyectarle las lecciones de repaso, porque lo compartí en el grupo y se lo voy a dar para que continúe con el repaso, mientras usted va hablándonos un poquito acerca del ego y las trampas del ego. Gracias, gracias por estar. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, buen día, buen día. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, aunque ya estamos a 18 de enero, domingo 18 de enero, pues prácticamente estamos de alguna manera en el primer mes de este 2026 y hoy es un día realmente maravilloso, milagroso. Y los milagros se dan a cada segundo, de verdad. En este preciso momento se están dando milagros. El milagro de la creación, del nacimiento de nuevos seres humanos, el milagro de la transformación, de los cambios. Entonces, de alguna manera, un curso de milagros es un sistema de pensamiento que vamos de alguna manera transformando, cambiando. Es un pensamiento que busca la paz, que busca la verdad, que busca la trascendencia. Y bueno, finalmente en este curso de milagros que hoy iniciamos, pues las primeras lecciones, las primeras 18 lecciones que estamos viendo, tienen que ver con el ego, con el pensamiento, tienen que ver con la palabra,
Y de verdad que yo me siento muy agradecido, muy bendecido de estar aquí. Hace un año, el año pasado, en el 2025, entre enero y febrero, yo prácticamente me estaba despidiendo de la existencia humana porque me descuidé, porque de alguna manera, aunque seguía yo con mis lecciones, pero de alguna manera me estaba faltando vivirlas. El ego me estaba ganando, el ego humano, el yo inferior, me estaba ganando y me estaba llevando de alguna manera a la debilidad y de alguna manera lo que conocemos como muerte hace un año. Y hoy realmente digo, he renacido, he revivido porque de alguna manera tomé una decisión de conectarme con mi yo superior. Y ahorita estaba yo pensando que así como hay un ego humano, un yo inferior, también hay un ego divino, de verdad. Y el ego divino es unidad, es totalidad. Eso es interesante entenderlo y comprenderlo. Y el ego humano es dualidad. El ego humano es dualidad. Es una característica, un atributo humano que nos permite de alguna manera sobrevivir en la selva humana. El ego humano, el yo inferior, nos dice Cristo en sus 9 cartas de Cristo. Aquí también es importante dar alguna observación. El curso de milagros, un curso de milagros nació en los años 60 en Estados Unidos con dos profesores de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y bueno, eran dos profesores de la Facultad de Psicología, Psiquiatría, que sirvieron como canalizadores de todas las lecciones de un curso de milagros. Y este curso de milagros de alguna manera fue canalizado a través de estos dos profesores en Estados Unidos. Se les fue de alguna manera transfiriendo el mensaje de un curso de milagros. Eran, según cuentan, que eran personas que no creían en Dios. Más sin embargo, se les empezó a revelar el mensaje. La autora Helen empezó a transcribir el mensaje y el otro doctor, un hombre, le empezó a ayudar a transcribir los mensajes que iba recibiendo. Y a partir de ahí se construyó todo lo que es el conjunto de libros de un curso de milagros, el libro de ejercicio, el libro de texto, el libro para el instructor o maestro, y realmente es algo maravilloso. Eh, y bueno, estos mensajes que de alguna manera compartimos se le atribuyen a Jesús el Cristo. Y de alguna manera, en la medida que hacemos un repaso de las lecciones, estamos recordando la sabiduría y el amor de Cristo. Y también Cristo habla en sus 9 cartas, esto es interesante también, las 9 cartas de Cristo son 9 cartas que fueron también canalizadas a través de una mujer en Estados Unidos. Y en estas 9 cartas que hemos estudiado, Cristo dice que el ego, como un atributo dual de la humanidad, responde básicamente a dos acciones. El ego, por un lado, acepta y por otro lado rechaza. Es bien curioso el comportamiento del ego. El ego acepta todo aquello que le es agradable. Le gusta dominar, le gusta controlar, le gusta acumular, le gusta mandar, le gusta sentirse poderoso, le gusta hacer su voluntad. Entonces es el ego humano. Y por otro lado, también el ego humano teme, tiene miedo a perder, tiene miedo a morir. Entonces, ese es el ego humano del que de alguna manera todos lo conocemos.
porque todo lo hemos experimentado, solamente que no le hemos dado nombre. Pero ese es el ego humano, el yo inferior. Mientras que el ego divino, vamos a llamarle ego divino, es unidad, es integración, es amor. Entonces, prácticamente todos los seres humanos pasamos por esa experiencia del ego inferior, del ego humano, y de aceptar por un lado ciertas cosas y por otro lado rechazar otras. Y de alguna manera el mundo humano está enfermo del ego inferior. Y podemos ver muchísimos ejemplos de verdad. El ejemplo que todos conocemos y que muchos temen y tienen miedo es el ejemplo del ego del presidente Trump. El presidente Trump es un claro ejemplo de un ego inflado, de un ego que se siente poderoso, de un ego que cree dominar, de un ego que cree controlar, de un ego que de alguna manera quiere dominar al mundo a través del miedo, a través de las armas, a través de la fuerza. Y eso es un claro ejemplo de un ego terriblemente inflamado, de verdad. Un ego humano que está generando guerras, que está generando miedos, muertes, desastres. Y generalmente el mundo se llena de miedos de una tercera guerra mundial, dicen. Pues prácticamente si se desata una tercera guerra mundial por esos egos que quieren dominar, que quieren controlar, que temen perder, pues prácticamente la humanidad desaparecería. Entonces, es interesante entonces este tema del ego. El ego de alguna manera es un maestro o es un tirano. ¿Por qué es un tirano? Pues es un tirano porque de alguna manera cuando el ego está descontrolado, cuando nos dejamos llevar por el ego humano, el yo inferior, pues podemos dañar a nuestros seres queridos, podemos dañar a nuestros hermanos y hermanas, podemos dañar a la humanidad. Y hay muchos ejemplos de verdad. Hitler mismo, ¿cuántos millones de personas asesinó? De verdad. Y ahí está el ego, el ego, el ego. Y bueno, también el ego de alguna manera, el ego inferior, el ego humano, es de alguna forma también es ridículo, es caricaturesco, es hasta cierto punto divertido. Ustedes han visto seguramente videos que salen en las redes sociales de personas que están sentadas, distraídas, y llega dos personas a hacerle una broma. Uno está atrás con unos globos, mientras que otra persona se pone en una mano en salsa catsup, ¿no? Y el que está atrás truena los globos y el que está con la salsa catsup con su mano le toma parte del abdomen a la persona que está distraída. Y la persona que está distraída cree que ha sido herida, ha sido lastimada y empieza a gritar. Y ese es el ego inferior, el que teme, el que tiene miedo a morir. Y la gente empieza a gritar por su mamá, empieza a gritar por alguien y dice que se va a morir. Y cuando le dicen que es una broma, se enoja, se molesta. Ese es el ego de verdad, la dualidad, la aceptación y el rechazo. Y bueno, el ego decimos que puede ser un tirano o bien un maestro. Es tirano cuando de alguna manera no lo entendemos, no lo comprendemos y genera sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. Y es un maestro cuando lo vamos entendiendo y comprendiendo de cómo de alguna manera el ego se presenta en nosotros. Y de verdad, todos de alguna manera conocemos al ego, solamente que no lo hemos identificado con ese nombre, porque creemos que nuestra forma de pensar
de actuar y de ser es normal. Y es lo más normal que creemos. Tener una religión creemos que es normal. Que nuestra religión, tenerla como la tenemos y practicarla como la practicamos, es normal. Y creer que ser católico es normal. Y creer que tener un papa hombre es normal. Y que no es normal tener una mamá. O sea, entonces esas son las creencias del ego. El ego de alguna manera está aprisionado por sus propias ideas limitantes. Por ejemplo, prácticamente todas las religiones te manejan el pecado como culpa, como una prueba, y eso es parte de una mente racional, de verdad. Y de alguna manera en este curso de milagros que hoy iniciamos, pues la finalidad es darnos cuenta de cómo el ego, el ego humano, el yo inferior, de alguna manera todos los días se está manifestando. Se manifiesta en las guerras, se manifiesta en las enfermedades, se manifiesta en el hambre, se manifiesta en la pobreza. De verdad que el mundo está enfermo de ego, de ese ego inferior. Y muchos de nosotros los seres humanos nos enfermamos de una manera tal que parecemos locos, la locura de verdad. El loco mayor que se llama Trump, pues realmente es una caricatura de presidente, de verdad, que cada día está abriendo frentes de confrontación, frentes de adversarios por todos lados. Y la gente dice, bueno, ¿a dónde vamos a dar con este tipo? Y ese es un ego sumamente inflado, un ego sumamente, vamos, como le llamaríamos, sumamente torpe, ridículo, caricaturesco, de verdad. Pero también de alguna manera se está volviendo un tirano, pero también puede ser un maestro para todas las naciones, un maestro para que las naciones que se sienten de alguna manera atacadas se unan, un maestro para todas las naciones, o un tirano para todas las naciones que están dispuestas a responderle de la misma manera. Imagínense una guerra nuclear por la lucha de egos, de esos egos que se sienten poderosos, que quieren dominar y quieren controlar los recursos naturales. Entonces, esto es interesante. Y como decíamos, finalmente este curso de milagros tiene como finalidad construir un sistema de pensamiento que nos lleve a la unidad y que nos lleve a la paz, de verdad. Y de alguna manera hacer del ego un maestro interior que nos oriente y nos guíe a cada uno de nosotros para construir un mundo de paz, de unión, de equilibrio, de armonía. Entonces yo me siento muy agradecido de verdad por esta oportunidad de estar aquí. Me siento agradecido por la oportunidad de seguir vivo. Me siento agradecido por mis seres queridos y amados. Me siento agradecido por, de alguna manera, la experiencia que estoy viviendo. Me siento agradecido porque siento la vida que fluye a través de mí. Fluye a través de mis venas, de mis arterias, fluye a través de los nutrientes que la madre naturaleza nos da. Fluyo de alguna manera a través del aire, el aliento de vida, del sol, de la energía del sol. Entonces, la verdad que es maravilloso ir entendiendo y comprendiendo lo que son los milagros. Y los milagros simplemente son una corrección de esa mente, de la mente demente, de la mente que ha perdido la cordura, de la mente que
fabrica. Fíjense, esto es interesante. El ego humano, el yo inferior, fabrica e inventa. Fabrica e inventa mundos de confrontación. Fabrica e inventa adversidades. Fabrica e inventa enemigos. Fabrica e inventa guerras, hambres, enfermedades. Ese es el ego humano. Crea, no, perdón, inventa o fabrica. El ego humano fabrica o inventa, mientras que el ego divino crea unidad. El ego divino crea unidad. En los pensamientos del ego divino no hay discrepancia, no hay adversidad, no hay enemigos, no hay adversarios. Allí hay unión, equilibrio y armonía en el ego divino, en el pensamiento del yo superior. Entonces yo me siento sumamente agradecido por estar aquí y de verdad darnos cuenta que todo es una bendición. De verdad que todo es una bendición. El propio Trump, el presidente Trump es una bendición para el mundo. Si le vemos el lado positivo, está enseñando al mundo a apreciar la paz, a apreciar el equilibrio y la armonía, y de alguna manera alejarse de la guerra, alejarse del sufrimiento. Si le vemos el lado positivo, Trump es como un maestro, es como un maestro y algunos lo ven como un tirano. Entonces lo importante es la unidad y darse cuenta que todo es una bendición. La enfermedad que tienes, que puede ser física, emocional, mental o espiritual, es una bendición. ¿Por qué la enfermedad puede ser una bendición? Porque desde el yo divino, tú la ves como una bendición porque sabes que cuando aprendas esa lección que tú mismo elegiste consciente o inconscientemente, cuando tú te decidas a aprender y a sacar lo bueno, lo bello y lo justo de esa lección, de esa enfermedad, vas a aprender a comprender lo que es la salud, de verdad. Cuando tú aprendas y entiendas que la guerra puede ser una bendición, porque de ella vas a aprender lo que es la paz, entonces la guerra se trastocará en paz, la enfermedad se trastocará en salud. Y finalmente decimos, todo es una bendición, todo está ahí para tu crecimiento, para tu desarrollo y evolución. Y bueno, finalmente tenemos que entender lo que es el ego. El ego, el yo superior, que es unidad, que es amor, y el yo inferior, que es dualidad, que es aceptación, que es rechazo, que es dominio, que es control, que es buscar acumulación, que es de alguna manera fluctuar entre el amor y el miedo. Y de verdad que finalmente estamos viviendo lo que tenemos que vivir y estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. El mundo mismo está aprendiendo. Cada país también está viviendo su historia. Cada pueblo, cada nación, cada familia está viviendo su historia y está aprendiendo o está sufriendo o está encontrando los caminos de la sanación, de la salvación o los caminos de la condenación y el sufrimiento. Y eso es lo interesante, que tenemos nuestro libre albedrío para decidir por dónde queremos caminar y transitar hoy, por el camino del miedo o por el camino del amor. El camino del amor es el camino del pensamiento divino, del yo superior. Y el camino del miedo es el tránsito por el sendero del yo inferior. De verdad, uno construye, uno construye y el otro destruye. Uno crea y el otro fabrica.
Entonces, con respecto al tema del ego, pues se está viendo, o lo vamos a estar viendo de alguna manera en todo lo que es el curso de milagros. Y bueno, si no tienen alguna pregunta sobre este tema, bueno, me falta comentarles para cerrar este tema. Aquí en México hay un superhéroe que hace muchos años estuvo de moda. Estuvo de moda en las radionovelas, cuando la televisión no era muy vista, pero sí se escuchaba en las radionovelas o se leía en los cómics, en los cuentos, en las historietas. Calimán, el maestro. Calimán el maestro, el hombre increíble. Calimán, este superhéroe mexicano, tenía un amigo que se llamaba Solín, y a su amigo Solín le decía: serenidad y paciencia, pequeño Solín, mucha paciencia. Quien domina la mente, lo domina todo. Entonces, esto es lo interesante. Mente, pensamientos, palabras, creación, fabricación van de la mano, de verdad. La mente es un instrumento. Los pensamientos son de alguna manera los productos de esa mente. Las experiencias que vivimos son lo que creamos o fabricamos. Y bendito libre albedrío que tenemos, de verdad, para reconocer que el ego puede ser un maestro o un tirano, de verdad. Y lo mejor es que desde tu yo interior encuentres a tu maestro interior. Y de verdad que vivas una vida maravillosa, una vida espléndida, una vida hermosa, una vida, pues de alguna manera relacionado con lo que eres realmente. Tú eres un ser celestial, tú eres un ser divino y que de alguna manera estás aquí para vivir la vida, para disfrutarla y para aprender, de verdad. Todo es un aprendizaje, todo es una bendición y bendito es este mundo, de verdad. Y benditos todos los mundos y bendito el universo que es nuestro hogar. Y tenemos toda una vida eterna para disfrutar, para aprender y para encontrar nuestra verdadera identidad, o recordar más bien nuestra verdadera identidad celestial, nuestra verdadera identidad humana. Y bueno, pues si no hay preguntas o si tienen preguntas, adelante. Si no, iniciamos con el análisis, la reflexión de cada uno de los... Maestro Nolasco, ahí le proyecté el resumen, pero no sé si lo logra ver claro en su celular. El resumen, aquí los, se ve muy pequeño. A ver, déjame ver en mi celular. Es que lo estoy viendo en mi, ¿cómo se llama? Mi tablet. Porque si por aquí lo ve muy chiquito, entonces mejor en el WhatsApp, en el grupo, en el club de Un Curso de Milagros, ahí he subido las imágenes para que lo pueda ver desde ahí. Mejor. Ajá. Sí, porque no alcanzo a leer cuál es la lección uno. La lección ¿O le uno parece dice, si yo leo el texto, la lección y usted explica? por favor, ¿Qué le tú me la parece? lees y yo la Ya, hago. listo. Ok, la lección uno. ¿Cómo dice la lección uno? Nada de lo que veo está en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Significa nada. Eso. Fíjense, la primera lección. Nada de lo que veo, nada de lo que veo en este lugar donde estoy, desde esta ventana, desde esta puerta, significa nada. Y dice, y dirá uno, pero ¿qué lección? ¿Eso qué me dice? ¿Qué me está enseñando esta lección? Pues es parte de la limpieza de la mente. De verdad, tenemos tantos significados en nuestras mentes, significados de años,
¿no? Herencias culturales que de alguna manera se han quedado en nuestras mentes. Y entonces necesitamos empezar a borrar un poco esos significados y realmente darnos cuenta que las mentes enfermas de ego están enfermas también de significados, significados de dominio, de control, significados de pecado, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta primera lección tiene que ver con empezar a limpiar los significados que hemos construido, que hemos aceptado de lo que somos. No somos lo que pensamos, no somos lo que interpretamos, de verdad. Entonces empezamos a hacer una limpieza de la mente con esa primera lección, que todo lo que de alguna manera estoy viendo realmente no significa nada, porque todo es pasajero, todo es ilusorio, y lo ilusorio y lo pasajero no es real y no significa nada. Esta sería la primera lección. La lección 2, por favor. La lección 2 dice, le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Eso es bueno, de verdad. Generalmente todo lo que vemos ya le hemos dado un significado. Y ese significado es todo para nosotros. Y ese significado que le hemos dado a todo lo que vemos, generalmente se relacionan con otras ideas. El significado de tener algo, el significado de tener, ¿qué será? La vida, ¿no? Y el significado de perderla. Tener la vida de alguna manera es un atributo divino. Pero el significado de perderla nos da temor, nos da miedo. El mayor temor del ser humano es el significado que le da la vida, que la puede perder. Entonces, nuestros significados nos aprisionan o nos liberan, de verdad. Por eso es importante entender y comprender esta segunda lección, que todo lo que hemos visto, que lo que vemos, que lo que vimos ayer, que lo que vemos hoy y lo que veremos mañana, lo vemos con el mismo significado. Un significado que de alguna manera no es trascendente, es irreal, es ilusorio, es pasajero. Esa sería la segunda lección. Y la tercera, ¿cómo dice, perdón? Sí, la tercera dice, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. No entiendo. Y de verdad que si queremos entender lo que queremos entender, generalmente si está ligado con un ego inferior, lo que queremos entender nos genera miedo, nos genera temor, y eso que queremos entender pues, realmente no significa nada, porque el miedo de alguna manera, el temor, es una fabricación y una invención de una mente que ha generado significados irreales, ilusorios, pasajeros. De verdad que, ¿cuál es el mayor temor que tiene la gente? Morir, morir, perder. Y de verdad que esos significados generan temor, generan miedo. Entonces lo importante de esta tercera lección es de alguna manera darnos cuenta cómo nos aprisionan los significados, las interpretaciones, los pensamientos. Entonces es de alguna manera parte de la limpieza de la mente, de esa mente llena de ego inferior, de ego
temeroso, de ego que de alguna manera tiene temor, tiene miedo de perder, tiene miedo, y es bien curioso, fíjense, ahorita se me llegó la idea. La gente que tiene tanto miedo de la vida se enferma de Alzheimer. Y el Alzheimer, de alguna manera, es el olvido total. Es quedarse como un vegetal, porque has borrado todos los significados, pero ya la vida presente no tiene ningún significado, porque borraste el significado del pasado, no aprendiste del significado del pasado y ya estás en la vida presente como un vegetal. Ya no estás viviendo, estás sobreviviendo. Entonces, de alguna manera, estas primeras lecciones tienen que ver con la limpieza de la mente del ego, del yo inferior. La siguiente, por favor. ¿En cuál La cuarta vamos? dice, la Ah, lección la cuarta. 4. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Qué interesante. Vamos llegando a los pensamientos. Mis pensamientos realmente no significan nada. Y sobre todo si son pensamientos ligados con la dualidad, ligados con el ego inferior. Mis pensamientos realmente no significan nada. Mis pensamientos de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad, no significan nada. Porque si yo les doy un significado, esos pensamientos me van a lastimar, me van a enfermar. Entonces, hay que seguir con la limpieza de la mente, de los pensamientos. Y los pensamientos sin significado, pues realmente no tienen valor. No tiene ningún valor alimentarlos. ¿Qué valor tiene alimentar al miedo? El miedo te destruye y es un pensamiento sin verdadero significado. Con el pensamiento del miedo, fabricas e inventas mundos de temor y de miedo. Por eso es importante entender y comprender que los pensamientos relativos al ego no significan nada, son ilusorios, son irreales, y tú los alimentas cuando los aceptas y crees que son reales. Entonces, esta lección es importante también en parte para la limpieza de la mente. La siguiente, por favor. La lección 5 dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esto es importante. Nos disgustamos por lo que interpretamos, por el significado que les damos a las cosas, pero realmente es un disgusto ilusorio, así como el significado que les damos a las cosas, que realmente no tienen peso, pues realmente nos disgustamos por algo que no está ahí, o nos enojamos, o tenemos miedo, o alguna situación que nos molesta, porque creemos en algo que no está ahí. Y a ellos les decía el ejemplo de las personas que les hacen una broma, que aparentan que hay unos balazos, que aparentan que son heridos, y la gente se molesta, se disgusta, tiene miedo, empieza a patalear y después se disgusta, por razones que realmente son ilusorias, son pasajeras. Entonces hay que entender eso para ir experimentando pues un nuevo significado, un significado más profundo de las cosas, un significado más verdadero. Entonces esto es importante. La siguiente, por favor.
¿La 5 Lección o la 6, la la 6. 6? Ajá. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Qué interesante esta lección. La lección 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Y finalmente, fíjense, qué interesante. No vemos con los ojos físicos, vemos con la mente. Interesante, ¿no? Los ojos físicos simplemente son como el filtro de algo que creemos que está ahí presente, pero con lo que vemos realmente es con la mente. Entonces, esta lección 6, de alguna manera, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. O sea, voy a tratar de explicarme. Y bueno, me voy a tratar de explicar con un ejemplo que ya hemos visto en otros momentos. Se trata, en este caso, de una pareja que llega a una tienda de ropa para hombres. Llega una pareja, el hombre y la mujer. El, el hombre se empieza a medir unas camisas. La dependienta y otras personas les tienen preparada una broma. La dependienta aparentemente le está midiendo unas camisas por fuera y entre los dedos pulgar e índice tiene lápiz labial. Y al tocarle el cuello, al tratar de aparentar que le está midiendo la camisa por fuera, le hace las huellas como si fueran unos labios en el cuello. El hombre entra al vestidor a medirse la camisa y sale del vestidor y detrás del hombre sale otra mujer. Y la mujer le hace señales con la mano de que le hable por teléfono. Y la pareja del hombre se disgusta. ¿Por qué se disgusta? Porque ve algo que no está ahí realmente. Está disgustada por algo que ve que no está ahí. Porque la mujer piensa que el hombre le está siendo infiel con esa mujer que salió del vestidor. Y se empieza a disgustar y enojar y a molestar. Y entonces le dicen, esto es una broma, y empieza a reírse. O sea, qué curioso. Lo que vieron sus ojos lo interpretó su mente. Y lo que interpretó su mente primero le hizo disgustarse y después le hizo enojarse. Entonces, esto es interesante. Y la lección 7, ya aquí estoy viendo, la lección 7 dice, solo veo el pasado. Es correcto, ¿verdad? La lección 7 dice, solo veo el pasado. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones están ancladas en el ayer. Ayer te engañaron, ayer te robaron y hoy sigues molesto por el ayer. De verdad. Entonces solo veo el pasado. Estamos anclados con la mente del ego inferior al ayer. La gente vive como ayer. Y la gente que vive como el ayer, no es capaz de ver el hermoso presente. Decimos en nuestras lecciones, el ayer solo es un recuerdo, el mañana nunca llegará, de verdad. Y los que ven solo el pasado viven como ayer y no disfrutan el hoy, el aquí y el ahora. Se dice que el aquí y el ahora, el presente, es la eternidad, es el tiempo de Dios. Aprender a vivir en el tiempo de Dios es aprender a vivir de alguna manera, de manera eterna. Esta es la lección 7. La lección 8 dice, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. La mente de mente, la mente que ha perdido la cordura, la mente loca, la llamo yo.
Y de verdad que esa mente loca, la mente demente vive en el pasado. Y la mente que vive en el pasado solo ve cosas del pasado. Y así las personas que ayer fueron engañadas temen ser engañadas hoy. Y la gente que ayer de alguna manera sufrió una infidelidad, teme que hoy le sean infiel y desconfía. Y la gente vive en el pasado y no disfruta del hermoso presente. De verdad que de alguna manera insistimos que necesitamos hacer una limpieza de nuestra mente. La lección 9, a ver, déjenme ver, ya estoy viendo en el WhatsApp. La lección 9 dice, la lección 9, permítanme que se me mueve esto. Yo le leo el de la lección 9, si desea. No veo nada tal como es ahora. Eso mero. No veo nada tal como es ahora. ¿Por qué? Porque estoy anclado en el pasado. No veo nada tal como es ahora. De verdad que disfrutar la vida, reírse de las payasadas de Trump, porque es un payaso de verdad. Si todos viéramos la vida como un juego, de verdad que hay un pensamiento que me encanta, que dice, la vida es la broma que Dios nos hizo. De nosotros depende encontrar el chiste. Y de verdad, no veo nada tal como es ahora. Y no veo nada tal como es ahora. ¿Por qué? Porque estoy con el miedo del ayer. De verdad. Y ver el aquí y el ahora, es de alguna manera disfrutar el momento. Aprender a disfrutar el momento, a vivir en el aquí y en el ahora, pues es de alguna manera parte de la disciplina mental que tenemos que construir. Y yo les agradezco a todos los que están dándole seguimiento a un curso de milagros. Tienen que ser persistentes, disciplinados y acallar a su mente, acallar a la mente, esa mente demente, esa mente ligada con el ego con el yo inferior. Acallen a su mente, silencien su mente, esa mente temerosa y miedosa. Y de alguna manera esta lección, no veo nada tal como es ahora, esta lección está ligada con el ayer, con el pasado. La lección 10 dice, mis pensamientos no significan nada. De verdad, mis pensamientos, sobre todo ligados al ayer, al pasado, no significa nada. El ayer ya se fue. El ayer solamente es un recuerdo. Y si tú le das vida a los recuerdos es porque tú así lo deseas, porque tú así lo quieres, porque tú así de alguna manera lo has decidido. Mis pensamientos no significan nada, sobre todo los pensamientos del ayer ya se fueron. Esos pensamientos de infidelidad, de miedo, de temor, de ansiedad, de angustia, no significa nada. La lección 11 dice, mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. De verdad, el mundo real, el mundo verdadero, está aquí y ahora, aquí y ahora. Y es un mundo hermoso, bello. Pero esos pensamientos de miedo, de temor, que realmente no existen, no son verdaderos, no son reales, me muestran de alguna manera un mundo sin significado. El miedo, el temor, la ansiedad, la angustia, la enfermedad, el hambre, la guerra, realmente son pensamientos sin significado, que no vale la pena ni aceptarlos ni alimentarlos. La lección 12 dice, estoy
disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, de verdad. Y regresamos a los pensamientos sin significado, a lo que vemos que no tiene significado. Y de verdad que encontrar de alguna manera ese ego divino, ese yo superior, esa cualidad de la unidad, esa cualidad del amor, de la abundancia, nos permiten, nos permiten entender que hay un significado trascendente en el aquí, en el ahora, en el tiempo presente. Y de verdad que entonces estamos en el camino correcto. ¿Y qué lección vamos ahora, perdón? Con la La lección lección 13. 13. A ver, es que se me pierde aquí a ver, la lección 13 que dice, la lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. Eso es ciertísimo, de verdad. El temor, el miedo, la ansiedad, la angustia es de alguna manera un producto de pensamientos sin significado, de verdad. Y engendran, fabrican e inventan mundos sin significado. La guerra, el hambre, las pestes, la enfermedad, realmente son fabricaciones e invenciones de mentes, y crean un mundo sin significado, y crean temor y crean miedo. Y curiosamente, lo contrario al amor es el miedo. El amor es unidad y el miedo es destrucción. El miedo, lo saben los psicólogos, debilita tu sistema inmunológico, destruye tu organismo físico, mental, emocional y espiritual. Entonces tenemos que entender primero que estamos viviendo mundos cuyos significados no son reales, no son verdaderos, y de alguna manera entender que estos mundos engendran temor, engendran miedo. La lección 14 dice, Dios no creó un mundo sin significado. Esto es interesante. Dios creó un mundo de unión, equilibrio y armonía. Dios, nuestro Padre, Madre, Vida, conciencia y energía, nos creó de alguna manera como espíritus sabios y libres, como almas inteligentes, creativas y amorosas, de verdad. Y entender que Dios es verdad, es luz, es armonía, es dicha. Vamos de alguna manera creando, construyendo nuevos significados. Significados que nos permitan ser abundantes, ser amorosos, ser felices. Dios no creó un mundo sin significado. Dios creó realmente a partir de su poder, nos creó. Y somos de alguna manera una extensión de sus pensamientos divinos, de sus palabras. La lección 15 dice, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Aquí está lo interesante, la fabricación y la invención. Los pensamientos humanos, desligados de los pensamientos divinos, fabrican e inventan temor, miedo, angustia, ansiedad, guerras, hambres, pestes. Entonces, hoy más que nunca necesitamos entender que los pensamientos que están liberándose en el mundo son imágenes que hemos creado, más bien, perdón, fabricado, inventado. Y cuando de alguna manera esos pensamientos que se convierten en imágenes,
que yo mismo he fabricado engendran temor, engendran miedo. Y bueno, pues aquí estamos en esta dualidad de los egos, de los que quieren dominar y los que no quieren ser dominados. Y ahí están los pensamientos que generan imágenes. Por un lado, de temor, de destrucción, y por otro lado, de unión, de equilibrio. Y es la lucha de egos, de los egos humanos, entre la dualidad. La lección 16 dice, no tengo pensamientos neutros. No hay pensamientos neutros. O nuestros pensamientos se relacionan con el ego del yo inferior, del yo humano, o nuestros pensamientos se identifican con el yo divino, con el yo superior. Pero no hay pensamientos neutros, de verdad. No hay pensamientos neutros. Y tenemos que entender eso, que si tenemos un pensamiento de temor, estamos de alguna manera conectándonos con el yo inferior. Si tenemos un pensamiento, una emoción, una experiencia de paz interna, nos estamos conectando con el yo divino. Y esta es la lección número 16. La 17 dice, la 17, a ver, vamos a ver, dice la 17. ¿Me la puedes leer, por favor, en lo que la encuentro aquí? La lección 17. ¿Desea que le lea la lección 17? Por favor, sí. Sí, no veo cosas neutras. Ok, ok. No veo cosas neutras. Ajá, no veo cosas neutras. Así como los pensamientos no son neutros, tampoco lo que observo son cosas neutras. Y aquí es bien interesante, ¿no? Generalmente lo que vemos lo juzgamos, lo condenamos y lo castigamos. Generalmente, entonces, no veo cosas neutras. Incluso, y también hay muchos ejemplos de repente que nos resultan. Vemos una imagen de una pareja, y una pareja famosa, la vemos en un evento, y bueno, es una pareja de un hombre y una mujer que no tienen una relación formal de matrimonio, sino que son colaboradores, pero están en un evento público y están abrazados, y los enfocan y empiezan las críticas. Empiezan las críticas y dicen, infiel, ¿cómo es posible si está casado? Y allí, pues la mente no es neutra, está calificando, está enjuiciando de algo que desconoce, que solamente por una visión, por una imagen, ya cuestiona. Y cuestiona la imagen como algo de infidelidad, como algo terrible. Y esa es la mente que fabrica, la mente que inventa. Y por eso no vemos cosas neutras, porque nuestros pensamientos no son neutros, de verdad. Y la última lección, la lección 18, dice, no soy el único que experimenta los efectos de, De mi ¿de qué manera dice? de ser, de ver. De mi manera de ver. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Y bueno, es nuevamente, nos vamos al ejemplo. Vemos noticias, escuchamos noticias. Y bueno, a mí me gusta escuchar noticias. Y no para generarme temor, sino para decir que loco está el mundo. Ayer, hoy decían, ayer sábado, decían, no, Trump ya se disgustó con
8 países de la Unión Europea, porque quiere apoderarse de Groenlandia, y estos 8 países ya se unieron y ya le dijeron a Trump que si se apodera de Groenlandia, que van a terminar el tratado de comercio que tiene con la Unidad Europea. Y bueno, ahí está de alguna manera un ejemplo de cómo el ego humano, el pensamiento humano está generando situaciones que son un ejemplo, que son una lección. Y estamos experimentando, y generalmente muchos experimentamos esta situación que está viviendo el mundo de la misma manera. En muchísima gente se está generando temor, se está generando miedo, y dicen una tercera guerra mundial, muertes, desastres, contaminación. Y bueno, entonces no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Entonces hay que entender eso. Y finalmente todos estamos en ese proceso de aprendizaje, de generar un nuevo sistema de pensamiento, de generar mundos de equilibrio, de armonía y de paz. Y que cada uno de nosotros cuenta, de verdad, cada uno de nosotros cuenta, de cambiar los significados que le hemos dado a los pensamientos, de cambiar los significados de lo que vemos, de alguna manera liberarnos, liberarnos. Y Dios, nuestro Padre, Madre Vida, nos ha dado todo de verdad, todo nos los ha dado. Y tenemos todo para ser abundantes, para ser co-creadores de unión, de equilibrio, de armonía y de paz. Entonces, de verdad que hoy es un buen día para agradecer, para bendecir, para compartir, para disfrutar el momento, el aquí y el ahora. Porque el pasado ya se fue, porque el pasado simplemente es un recuerdo. Y de ese recuerdo simplemente hay que sacar los aprendizajes, los buenos aprendizajes que nos permiten evolucionar. Y recordar que el mañana nunca llega, nunca llega. Lo único real, lo único verdadero es el aquí, es el ahora, es este hermoso presente. Y yo me siento sumamente feliz, sumamente dichoso por estar vivo y estar aquí compartiendo estas palabras, estos pensamientos, y de alguna manera todos podemos ser un punto para establecer un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de abundancia para todos, de verdad. Y todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. El mismo Trump va a aprender, y si no aprende, pues va a aprender. Y de alguna manera lo que está generando, pues se le va a revertir de verdad. Pero todos estamos en este proceso de aprendizaje. Y bueno, finalmente lo que me queda es agradecerles que hayan estado aquí, y lo que les recomiendo es que tengan disciplina, que tengan constancia, que tengan fe, que tengan fortaleza, y que sepan que tienen todo para realmente transformar sus vidas. Y con este curso de milagros realmente somos bendecidos, todos somos bendecidos, y todos tenemos los elementos básicos para trascender nuestros pensamientos y cambiar nuestros significados y ver las cosas de manera distinta. Entonces yo con eso me despido y les digo gracias, gracias,
Y si tienen preguntas, adelante. Muchísimas gracias, maestro Nolasco. Bueno, ya saben ustedes que nos estamos reuniendo cada 15 días, así que de aquí hasta el 1 de febrero. No veo preguntas en el chat. No sé si alguien quiera desactivar su micro y preguntar algo, aportar, compartir. De no ser así, pues nos vemos hasta el próximo. Lisette, bienvenida, Lisette. Puedes. Eh, Buen día, sí, Gloria y maestro Hola. Nolasco, buen día. Sí, yo quería preguntar, quería saber si el ego es bueno o malo. O sea, que en qué proporción el ego es bueno o malo, ¿no? Eso quería preguntar. Bueno, ya decía Gloria, el ego no es bueno ni es malo. Simplemente es un atributo, una cualidad, un instrumento. Y bueno, depende cómo lo utilices, cómo te utiliza el ego. Si el ego te utiliza y te genera temor, te genera miedo, te genera enfermedad, pues obviamente que no lo vas a considerar muy bueno, ¿no? Pero si el ego se vuelve un maestro, no un tirano, sino el ego, y aprendes de él, aprendes a orientarlo, aprendes a ponerlo al servicio de nuestro Padre, Madre, Vida, el ego entonces se vuelve un maestro y es un maestro interior. El ego me ha enseñado muchas cosas, de verdad. El ego me ha enseñado que lo más importante en mi vida es mi paz. Más importante que tener la razón, más importante que ganar una batalla, es de alguna manera conservar mi paz. Y el ego, como entendiéndolo como el yo inferior, como esa lucha entre aceptar y rechazar, pues es el conflicto de los siglos, es el conflicto de la humanidad. Mientras hay un ego inferior que no puede ver, que no puede experimentar la unidad, pues seguirá viendo estas situaciones que estamos viviendo. Trump no es bueno ni malo, simplemente es un sujeto que ha tenido ciertas experiencias y que esas experiencias lo han llevado a tener ciertos pensamientos y que esos pensamientos están llenos de ego, de un ego inferior, de un ego humano y que para algunos será un tirano y para otros tal vez sea un maestro que está enseñando y que está siendo un claro ejemplo de un ego inflado, un ego que está generando temor, que está generando miedo, que está generando situaciones que nadie desea. Pero el ego simplemente es, como decíamos, un instrumento, una cualidad humana, un maestro, si lo dominas, si lo controlas, o un tirano, si él te controla a ti. Entonces, no es cuestión de buenos o malos, sino es cuestión de aprendizajes, de verdad. Es cuestión de aprender del ego. Y el ego de alguna manera nos permite sobrevivir en la selva humana. Y cuando el ego de alguna manera se conecta con el ego divino, el ego humano se conecta con el ego divino, entonces vamos viviendo la experiencia de unidad. Todos estamos unidos, de verdad. Todo lo que te da amor, te da energía, te da vida, de alguna manera está presente en nosotros. El sol te da energía, te da vida, te da amor. El agua que calma tu sed y que conforma más del 70% de nuestro cuerpo. El agua, el aliento de vida, el aire, los frutos de la tierra nos dan energía, nos dan vida, nos dan amor. De verdad. Y Trump, que es una caricatura de presidente, que de repente hasta da risa, sus actitudes, sus conductas, pues es un tirano o un maestro.
¿Cómo quieres verlo? ¿Como tirano? Te va a generar temor. Te va a generar temor si lo ves como tirano. Y si lo ves como maestro, dices, wow, lo que hace el ego, lo que hace el ego de los hombres, enfermos de ego, del ego inferior. Entonces, todo es cuestión de elección. Tú eliges cómo quieres ver, cómo quieres pensar, cómo quieres sentir, qué significado le quieres dar a los eventos que estás observando y viendo. Eso es lo interesante. El ego no es bueno ni malo, simplemente es una herramienta, un instrumento para transitar por esta vida humana y para aprender de él. Entonces, bendito sea el ego, tanto el ego divino como el ego humano, porque de alguna manera de ambos estamos aprendiendo y estamos trascendiendo la existencia humana. Y al trascender la existencia humana empezamos a vivir de una manera más profunda, más trascendente. Entonces es lo que podríamos hablar del ego, que no es bueno ni es malo, simplemente un instrumento, una herramienta de aprendizaje. Claro, para poder complementar aquí lo que nos compartió Maestro Nolasco y Liz, para tal vez darle un poquito de enfoque en relación a lo que el ego, como dice el maestro, no es una herramienta, pero es muy necesaria, porque sin ella no podríamos poner límites, por ejemplo, no podríamos decir no, incluso no podríamos cuidarnos en este mundo, ¿no? No podríamos encarnar este mundo, literalmente. Pero el ego se vuelve problemático porque en realidad el ego no es que sea malo, sino se desordena. Ustedes por constelaciones familiares saben ustedes que nos enfocamos mucho en el orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos la característica del ego. Sabemos que por el hecho de ser dual, por su propia naturaleza dual, se desordena, tiende a desordenarse, porque cree que es el dueño de la verdad, cuando toma decisiones desde el miedo, cuando vive en control permanente, cuando se identifica con la historia pasada, o sea, con toda esa historia de transgeneracional. Sí, ustedes saben que por resonancia o por engrama siempre traemos información o cada vez que interpretamos o cada vez que tenemos interacción con la realidad, traemos recuerdos, ¿sí? De esas formas que funciona nuestra mente. Entonces, pues el ego se identifica con esa historia pasada. Ahí es cuando se vuelve problemático. Confunde protección con rigidez muchas veces. Entonces, por eso es que nosotros le llamamos un ego herido o un niño herido, ¿no? Seguro que han escuchado el niño herido, pues tiene mucha relación cuando el ego se vuelve problemático. Ahí es cuando empiezan todos los problemas, ¿no? Entonces, hay un ego sano, vamos a decirlo así, y un ego reactivo, ¿ok? El ego sano es cuando protege sin atacar, cuando ponemos límites sin culpa, cuando escuchamos a nuestro cuerpo, cuando cooperamos con o cuando el ego coopera con el alma, porque al final eh, el objetivo del ego, bueno, el objetivo o la clave de todo esto, que la pregunta que haces, Liz, es que el alma siente, intuye y percibe, mientras que el ego ejecuta en el mundo. Se podría decir que el problema no es que exista ego, sino que el problema es cuando el ego no escucha al alma. Ahí está la clave de todo. Y justamente en la primera clase, en la primera parte, cuando yo les estaba mostrando unas diapositivas, hay una imagen muy bonita que se los voy a compartir aquí en el club de un curso de milagros para que lo puedan entender mejor. Creo que con una imagen es mucho más entendible esto de qué relación hay entre el alma, el ego, el espíritu, ¿sí? Tiene mucha relación, ¿sí? De esa manera tal vez le podemos dar un mejor enfoque. Entonces, al ego como un administrador, imagínenlo así, y al alma como el guía, ¿sí? De esa manera creo que podemos darle más sentido a lo que realmente es el ego y cuál es su propósito en nosotros. Gracias. Gracias por tu pregunta, Liz. Gracias, maestro Nolasco.
¿Alguna pregunta más, chicos? O ya cerramos hasta el próximo domingo. Espero que haya quedado claro, Liz. Está bien, muchas gracias, Gloria, muchísimas gracias, sí quedó claro. Gracias, maestro, también, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, entonces, como ya no hay más preguntas, ya nos despedimos hasta el 1 de febrero, maestro Nolasco. Muchas gracias por estar. Vemos. Hasta Hasta luego pronto. y hasta Sí, pronto. si se quieren unir al club, me avisan por interno. Bendiciones a todos. Hasta pronto.